Te damos gracias, Señor, esta noche, por darnos tu palabra, por enseñarnos que en ella tenemos respuesta a todas nuestras dudas, por no esconder nada de nosotros, revelarlo todo, Señor, salvo unas cuantas cosas que tú dices que pertenecen a ti y a nadie más, pero es un mínimo, Padre, comparado con tanta revelación que tú nos das en tu palabra. Y nos gozamos cada vez que encontramos respuesta a nuestras preguntas en ella. Así esta noche nos disponemos para recibir de ti aquello que quizá nos hemos preguntado varias veces. Te entregamos este tiempo, te pedimos que seas tú a través de tu Santo Espíritu que nos guía a toda la verdad y que esto que vamos a comentar hoy se transforme en algo benéfico a nuestro crecimiento espiritual, a nuestra vida, a nuestra madurez, a nuestra santidad, a conocerte más profundamente, tus planes, tu corazón. Gracias, Padre, te damos en esta noche en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, quiero comentarles que esta noche les traigo solamente un detalle que, pues, a mí algunas veces me ha asaltado la duda, la pregunta, porque sabemos que toda la gente comenta, es como que muy conocido, que Jesús no nació en diciembre. No sé cuántos de nosotros ya habíamos escuchado eso, que esa celebración del 24 de diciembre, tampoco sé si sepan el origen, es que así como se llevó a cabo en los tiempos de la conquista aquí en América, que se usaban algunos lugares y costumbres que la gente ya tenía para llevarlas a las celebraciones cristianas y que entonces les fuera más fácil aceptarlas y asimilarlas. Así cuando se decidió por la Iglesia Católica celebrar el nacimiento de Cristo, pues decidieron adaptarlo a una fecha pagana que era la fiesta del sol. Y entonces el 24 de diciembre se llevaba a cabo esa celebración y decidieron que esa iba a ser adoptada para celebrar el nacimiento de Jesús. Mucho tiempo celebramos la Navidad sin tener idea de que esa no era verdaderamente la fecha, pero ya cuando empezamos a estudiar la palabra de Dios, pues se empieza a decir que esa no es la fecha en que Jesús nació. Muchos de nosotros a ese nivel, antes de venir a la palabra del Señor y escudriñarlo todo, ni siquiera sabemos o ni siquiera sabíamos, y creo que muchas personas aún no lo saben, lo que significa la palabra Navidad. La palabra Navidad viene de natividad, que significa el nacimiento. Entonces, cuando nosotros decimos vamos a celebrar la Navidad, estamos diciendo vamos a celebrar el nacimiento. Nosotros los cristianos decimos, pues no nos importa, celebramos el 24 más todos los días, porque nosotros todos los días nos acordamos de que Cristo nació y también nos acordamos de que Cristo murió. Esa es una constante diaria en nuestras vidas. Pero hoy vamos a escudriñar a ver si logramos dar con la verdadera fecha del nacimiento de Cristo. No sé cuántos crean que sí lo logremos y cómo lo haríamos. Bueno, voy a empezar por darles
unas razones por qué desechamos la fecha de diciembre para el nacimiento de Jesús, con base a lo que la misma Biblia nos dice. Esto casi todo está basado en información que aparece en Lucas 2 en diferentes versículos, desde el 1 hasta el 8. Entonces, si leemos esa porción de las escrituras, vamos a encontrar todos estos detalles que yo les voy a mencionar ahorita. Uno, decían que los pastores estaban velando al aire libre, donde se les aparecieron los ángeles, a sus ganados. Esto no podía llevarse a cabo en diciembre. También les recuerdo que aquí vamos a echar un poco mano de algunos conocimientos que ya vimos cuando hemos analizado cosas acerca del calendario hebreo. Por ejemplo, a estas alturas ya sabemos que Israel, al igual que nosotros, se encuentra en el hemisferio norte. Por lo tanto, lo rigen las mismas estaciones del año que a nosotros, los del hemisferio norte. Entonces, diciembre para nosotros es un mes que aparece en el invierno. Los pastores hebreos en el invierno resguardaban en lugares cerrados a sus ovejas porque el frío pues no les sienta bien. Y ahí se nos dice que los pastores estaban en el campo guardando las ovejas y velando con ellas. Entonces, por esa razón desechamos primeramente el mes de diciembre. Segundo, se nos habla de que José y María estaban en viaje porque habían sido convocados a un empadronamiento. Y sabemos que los romanos pues eran unos gobernantes bastante organizados, no iban a llamar a un empadronamiento cuando las circunstancias de humedad, de lluvia, de frío hicieran muy difícil el desplazamiento de todas las personas que no vivían en su pueblo de origen. Entonces, esa es otra razón más para darnos cuenta de que no sería en diciembre. Y otra es que se nos dice que estaban llenos todos los mesones. Entonces, quiere decir que hubo alguna circunstancia que hizo que todos los mesones de ese pueblo se llenaran. Y no sería el empadronamiento porque el empadronamiento estaba abierto, no tenían una fecha específica para realizarlo. O sea que el empadronamiento no fue la causa de que los mesones se llenaran. Entonces ahí tenemos ya mencionadas en solamente el libro de Lucas capítulo 2 varias razones que nos hacen pensar y nos llevan a la conclusión de que Cristo no nació en diciembre. Entonces tenemos que pensar, si yo quisiera descubrir en qué fecha nació Jesús, ¿qué cosas necesitaría o qué cosas me ayudarían para buscar esa fecha? Aquí yo estoy partiendo del punto de que en la Biblia encontramos todas nuestras respuestas. Yo estoy convencida que no hay cosa que nos perturbe o que queramos saber o que queramos indagar, que queramos preguntar, que no aparezca mencionada en la Biblia, mucho más un tema tan importante como el nacimiento del Mesías, del Hijo de Dios. Bueno, entonces nosotros tenemos, como yo les dije, ya varios conocimientos que hemos adquirido con anterioridad. Uno de ellos es sobre el sacerdocio hebreo. Nosotros sabemos ya que el sacerdocio hebreo se inició con Aarón, que Aarón tuvo unos hijos. Ahora, se nos dice en la misma Biblia
que dos de sus hijos, Nadab y Abiú, murieron consumidos por ofrecer fuego extraño en el altar. Y entonces ellos no tuvieron descendencia. Pero a Aarón le quedaron su hijo Eleazar y su hijo Tamar. Ellos sí tuvieron descendencia. Eleazar tuvo 16 hijos e Itamar tuvo 8. Bueno, ahí ya tenemos un poco de información de cuáles fueron los sacerdotes que iniciaron el sacerdocio arónico. Claro que estos sacerdotes, 16 de Eleazar y 8 de Itamar, siguieron teniendo descendencia. Entonces, ya más adelante no tendríamos estos 24 sacerdotes, habría muchos más. Entonces, necesitamos ahora más información. Y esa nos la brinda el rey David en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 24. Ahí se nos dice que David organizó a todos los sacerdotes que servían al Señor, todos los levitas, en 24 clases, ¿sí? O sea, los 16 más los 8 de cada uno de los hijos formaban 24 hijos originales, como si dijéramos como nietos de Aarón. Y entonces, a partir de ellos, cada uno iba a originar una clase sacerdotal y se le iba a dar el nombre de cada uno de los nietos de Aarón. Y los organizó porque a estas fechas también ya sabemos cuántas semanas contenía el año hebreo. Quizá no nos acordamos, pero el número de semanas en el calendario hebreo son 51. 51 semanas tiene el calendario hebreo. Entonces, con las 24 clases, David tenía que cubrir el servicio sacerdotal de todo el año. Se nos dice que entonces cada sacerdote de esa clase, según su clase, tenía que servir 2 veces al año y eso se convierte en 48 semanas. Aún nos faltan 3 semanas, porque resulta que creo que esto sí no lo hemos estudiado muy a fondo, las fiestas judías, que también es muy importante que las conozcamos, que son varias. Tenemos la fiesta del Pesaj, que es la Pascua, la del Yom, que es las primicias, la de Shavuot, que es la de las semanas, o Pentecostés, la del Rosh Hashanah, que es la de las trompetas, la del Yom Kippur, que es el día del perdón, la del Sukkot, que es la del tabernáculo, la de Shimkat Torah, que es el regocijo en la ley, la del Hanukkah, que es el día de la dedicación, y el Purim, que es el día de la fiesta de las suertes. Entonces, unas son como anexadas al calendario hebreo porque las empezaron a celebrar las personas y se fueron agregando. Y otras son específicamente las dadas por Dios como una disposición de una celebración perpetua, dice, solemne y perpetua. De esas celebraciones que Dios mandaba a su pueblo, 3 son las que se conocen como fiestas tienen un nombre y ya se me fue, de que tienen que peregrinar, fiestas de peregrinación, tenían que ir a la ciudad de Jerusalén para celebrarlas. Eran las 3 fiestas más importantes del calendario
hebreo. Y entonces en esas fiestas, como se llenaba muchísima gente en la ciudad de Jerusalén, tenían que servir todas las clases sacerdotales, todos los sacerdotes del orden levítico tenían que servir en esas ceremonias para darse abasto a atender a tanta gente. Entonces ahí agregamos las 3 fiestas, que cada una dura una semana, y tenemos las otras 3 semanas. Así, 48 de las 2 semanas que cada una de las 24 clases servía, nos dan 48, más las 3 en que servían todos los sacerdotes, nos hacen las 51 semanas del calendario hebreo. Ahora bien, con esta información nos será posible llegar al descubrimiento de cuál fue la semana o cuál fue la fecha en la que Jesús nació. Pues les voy a decir, prepárense para un rompecabezas matemático. En este momento yo creo que solamente lo van a escuchar y lo van a escuchar muy, muy enredado. Por lo cual yo les sugeriría que vuelvan a escuchar este audio ya con un lápiz y un papel y lo empiecen a poner por escrito y organizarlo y verificarlo, porque recuerden que otra obligación que tenemos nosotros ante toda enseñanza o información que recibamos es verificarla en la Biblia. Entonces, por eso les estoy diciendo de dónde estamos obteniendo cada parte de la información, para que ustedes después se remitan y lo busquen. Pero les voy a decir que el orden sacerdotal nos lo da David en ese libro del primero de Crónicas, capítulo 24. Y se nos decía el orden. Y ese orden se tenía que empezar a contar a partir de la Pascua, si recuerdan, porque todo el calendario sacerdotal se iniciaba con la Pascua. Los hebreos manejaban el calendario civil, que se inicia como todos en el principio de las estaciones de la primavera. Bueno, no de la primavera porque inicia en invierno, pero bueno, en el inicio que todos llevamos en el año, ahí se inicia el calendario civil, pero el calendario religioso se iniciaba con la Pascua. Entonces, este orden sacerdotal y el orden de semanas se cuenta a partir de la Pascua. Y David nos dice que iniciaba en Nisán y que la primera semana correspondía a Joyarib, esa es la clase. La segunda a Jodayas. La tercera tocaba el Pentecostés, se quedaban a servir todos los sacerdotes. Después, la cuarta semana era de Arim, la quinta era de Seorim, la sexta Malquías, la séptima Mijamín, la 8 Cos y la 9 Abías. Esta orden de Abías era muy importante porque en Lucas 1 se nos habla de que un sacerdote de la orden de Abías, o sea, de la novena orden, recibió la visita de un ángel mientras a él le había tocado servir. Y que entonces a él le tocaba
servir en el incienso y que cuando él entró a poner el incienso en el templo, recibió la noticia de que su mujer iba a tener un hijo que era de mujer ya mayor de edad y era estéril, y entonces él, ante su incredulidad, perdió la palabra, quedó mudo al recibir Zacarías esta noticia. En el versículo 24 de Lucas 1 dice que después de estos días concibió Elizabeth, su mujer. Entonces vemos que Abías estaba sirviendo en la semana novena, pero que tenía que quedarse una semana después, que era el Pentecostés. Y entonces diríamos que después de la semana 10, que él estaba en Jerusalén, estuvo la semana 9 y la semana 10, regresó a su lugar de origen y fue cuando concibió Elizabeth, su mujer, o sea, en la semana 11 a partir de la Pascua, del calendario religioso. Entonces, diríamos que la semana 12 del calendario venía a ser la primer semana del embarazo de Elizabeth, la madre de Juan. También allí en Lucas 1, 26 y 27, se envía un ángel a darle un mensaje a María y le dice que ella va a concebir del Espíritu Santo, así como su parienta Elizabeth ha concebido y ya se encuentra en el 6º mes de embarazo, o sea, en la semana 27. Y entonces dice que por obra del Espíritu Santo, después de esa anunciación del ángel y que María le dice que se haga con ella como el Señor ha dispuesto, en la semana 27 María concibe al Señor Jesucristo. Es decir, que a la semana 28 de Elizabeth se convierte en la primer semana de María, del embarazo de María del Señor Jesús. Y sabemos que el embarazo tiene una duración de 40 semanas. Si empezamos a avanzar y recorriendo todas estas fechas por semanas en el calendario hebreo, vemos entonces que el Señor Jesús nació en la festividad de Sukkot, o sea, de los tabernáculos. Todos estos detalles los encontramos en la Biblia. Desgraciadamente, las fechas en la Biblia, como lo experimentamos también en nuestro calendario cuando celebramos la Semana Santa, vemos que no es fija en una fecha fija del calendario, sino que tiene que ver con las cuestiones del inicio de año que se mueve, que puede ser en una fecha o en otra. Entonces, esta fecha de Sukkot, o sea, de los tabernáculos, se considera que puede ser en el mes de septiembre o en el mes de octubre. Haciendo las cuentas específicamente de las fechas que se mencionan allí en la Biblia, nosotros podemos determinar sin lugar a dudas que Jesús nació durante la fiesta de los tabernáculos, que es la razón por la que los mesones estaban llenos, porque ya les mencioné antes que esas fechas tenían que ser de peregrinación. Eso es que estuvieran ellos habitando en donde estuvieran, tenían que dirigirse hacia Jerusalén a celebrar la fecha, esa semana del Sukkot, de los tabernáculos.
Entonces, gente que se estaba desplazando de su ciudad hacia Jerusalén eran las que se hospedaban en los mesones de las ciudades que quedaban en el camino. Y eso fue lo que originó que esa ciudad estuviera ocupados todos los lugares en el mesón, la celebración de una de las 3 principales fiestas que hacían que el pueblo se desplazara hasta la ciudad de Jerusalén. Esta fiesta de los tabernáculos es muy significativa en muchísimas formas que posiblemente más adelante en otras pláticas lo vayamos viendo, que nos va a dar respuestas a muchas cosas que seguimos viendo en la Biblia y muchas cosas que nosotros hacemos hoy porque nos las han enseñado, pero que no entendemos su origen. Pero de momento debemos de saber que el Señor Jesús nació durante la fiesta de los tabernáculos. Y lo hacemos porque la Biblia puso un énfasis especial en brindarnos la información necesaria para que lo pudiéramos descubrir, haciéndonos saber qué turno sacerdotal tenía Zacarías a través de explicarnos cómo se otorgaron esos turnos y quién ocupaba cada uno de esos turnos. También al darnos a conocer el momento exacto de la concepción de Juan el Bautista. Y también al decir y mencionar que cuando el ángel se apareció a María, su prima Elizabeth estaba cumpliendo el 6º mes de embarazo, para que a partir de ahí, de la semana 27 del embarazo de Elizabeth, que es la que queda cronometrada, nosotros podamos ubicar y seguir el rastro al embarazo de María hasta que se cumplieran las 40 semanas, cuando ella diera a luz al Señor Jesucristo. Y ahora entendemos por qué tuvo que ser en un pesebre, porque era una fiesta importante de los tabernáculos. Como detalle curioso, aquí les voy a decir que el lugar donde se guardaban a los animales, como nosotros le decimos como establo, los hebreos les llamaban suca. Suca, que es una palabra que da origen al Sukkot. Suca es como cabaña y Sukkot es como las cabañas o los tabernáculos o las ramadas también. Entonces ahí tenemos ya la conclusión de varias cosas importantes que nos llevan a ese conocimiento. Y bíblicamente la enseñanza que yo quiero que desprendamos de esta plática es que en la Biblia tenemos la respuesta a todas las preguntas, aún así a las que pensamos que nadie tiene, allí están, pero no se encuentran de manera fácil, no están todas escritas así como un relato, como una crónica. Tenemos que buscarlas, indagando, investigando, registrando, cotejando, completando, y se hace como un gran rompecabezas y por eso se convierte en un tesoro, porque hay que seguir los rastros, las pistas, pero cuando encontramos ese dato, la felicidad que nos da es muy grande porque sabemos que lo hemos encontrado por gracia del Señor, que nos ha puesto todos los detalles para que lleguemos a ella. Con ese gozo vamos a despedirnos. Gracias te damos, Padre, porque tú nos llevas como el buen Padre, como el buen Rey, a encontrar tesoros en tu palabra, Señor. Así las consideramos, así nos gozamos al descubrirlas, al hacerlas parte de nuestra vida. Y queremos pedirte que estos conocimientos no solamente sean como enriquecimiento intelectual a nuestra cabeza, a nuestro conjunto de conocimientos que tenemos de tu palabra, sino que sean hechos vivos que nos motiven a buscarte y a buscar las palabras que en tu palabra tú has dejado para nosotros. Te damos gracias por Cristo Jesús. Amén.